Hola, desde el área de calidad y seguridad del paciente del Hospital El Cruce, queremos mostrarles cómo registrar y subir correctamente un consentimiento informado en TASI. Pero antes de entrar al sistema, queremos detenernos unos segundos en algo que para nosotros es central. El consentimiento informado no es solamente un formulario que hay que firmar y después subir a la historia clínica. Es un acto médico. Es una conversación entre una persona que necesita tomar una decisión sobre su salud y un profesional que tiene la responsabilidad de darle la información necesaria para hacerlo. TASI nos permite dejar registro de ese proceso. ¿Por qué nos interesa mejorar este proceso? Por varias razones. Por calidad, porque necesitamos que lo que hacemos quede correctamente documentado. Por seguridad del paciente, porque una firma no garantiza que una persona haya comprendido lo que se le propone. Por razones legales, porque la historia clínica permite reconstruir qué información recibió el paciente y qué decisión tomó. Y también por una razón profundamente humana. Una persona que va a someterse a una cirugía, a un procedimiento invasivo o a un tratamiento puede tener miedo, dudas, preguntas. El consentimiento es el momento para escucharlas. En este video vamos a hacer algo muy concreto. Vamos a recorrer paso a paso cómo cargar un consentimiento informado en TASI y cómo incorporar después el documento firmado. También vamos a señalar algunos puntos críticos para evitar errores, pero queremos que durante todo el recorrido recordemos una idea. Primero ocurre el consentimiento y después lo registramos. El consentimiento informado es un derecho del paciente. Nuestra legislación establece que la persona debe recibir información clara y adecuada antes de decidir sobre una práctica o tratamiento. Y esta decisión debe quedar documentada en la historia clínica. Por eso, un buen registro protege al paciente, pero también protege al profesional y a la institución. Ahora bien, cumplir con la norma es indispensable, pero no alcanza para definir un buen consentimiento. Podemos tener un formulario perfectamente firmado y, sin embargo, un paciente que no comprendió qué le iban a hacer. Por eso tenemos que ir un poco más allá. Una persona no está firmando solamente un papel, está decidiendo sobre su cuerpo, su tratamiento y muchas veces sobre algo que le produce temor. El proceso debería incluir 3 acciones muy sencillas: escuchar, explicar y verificar que la persona comprendió. ¿Qué entendió? ¿Qué le preocupa? ¿Qué quiere preguntar? ¿Cuáles son los beneficios que esperamos, los riesgos relevantes y las alternativas posibles? La carga en TASI debería ser la huella de esa conversación y no su reemplazo. Antes de TASI, el acto clínico. Por eso el circuito empieza antes de abrir la computadora. Primero existe una indicación clínica. Después viene la conversación con el paciente, luego la decisión informada y recién entonces registramos el consentimiento en TASI, incorporamos el documento firmado cuando corresponde y verificamos que todo haya quedado correctamente cargado. Este orden importa. No empezamos por TASI, empezamos por el paciente. Ahora sí, vamos al sistema. El primer paso es ingresar a TASI, al módulo correspondiente a la historia clínica. Como siempre, trabajamos con nuestro propio usuario y dentro del contexto asistencial que corresponda. El segundo paso es buscar el servicio. Seleccionamos el servicio desde el cual vamos a realizar la carga. Antes de continuar, verificamos que sea el correcto, porque queremos que el consentimiento quede asociado al circuito asistencial correspondiente. Ahora buscamos y seleccionamos al paciente. Acá vale detenernos unos segundos. No alcanza con reconocer el nombre. Tenemos que asegurarnos de estar trabajando sobre el paciente correcto y sobre el episodio de atención correcto. La identificación correcta del paciente también forma parte de la seguridad. Dentro de la historia clínica ingresamos a la sección consentimientos y verificamos nuevamente que estemos dentro de la atención que corresponde. Seleccionamos añadir para generar un nuevo consentimiento. Cada procedimiento que requiere un consentimiento debe quedar correctamente identificado.
No debemos reutilizar un consentimiento anterior para una práctica diferente. En este momento, TASI nos muestra este cuadro de diálogo. Para este circuito no lo vamos a utilizar, así que pondremos cerrar. Y continuamos. Ahora llegamos a un punto particularmente importante. Tenemos que completar el título y la descripción. El título debe permitir identificar claramente de qué procedimiento estamos hablando. Y la descripción tiene que ser útil. No necesitamos escribir un texto interminable, necesitamos que permita comprender qué se informó al paciente, cuál es el procedimiento propuesto, sus beneficios esperados, riesgos relevantes, las alternativas y cualquier otra situación particular que sea necesario que quede registrado. El objetivo es que, si alguien revisa esa historia clínica en el futuro, pueda comprender que la conversación ocurrió. Una vez completado ese registro, hacemos clic en guardar y nos va a aparecer este cuadro de diálogo donde tenemos que hacer clic en ahora no, porque no queremos guardar eso, sino queremos permitir que TASI nos deje acceder hacia la pestaña anexos. Esta pestaña. Hacemos clic, ingresamos a la pestaña anexos y ahí sí colocamos añadir. Una vez en anexos, seleccionamos la opción para añadir el archivo. Antes de elegir qué archivo añadir desde nuestra computadora, conviene verificar que efectivamente sea el documento que queremos incorporar. Así, buscamos ese archivo digitalizado o escaneado o lo que corresponda. Antes de subirlo hay que hacer un control muy sencillo. ¿Se puede leer? ¿Corresponde a este paciente? ¿Tiene la fecha correcta? ¿Están las firmas? ¿Está identificado el procedimiento? Un consentimiento archivado pero ilegible no es un buen registro. Luego, tenemos que verificar que el anexo quedó cargado. Lo vamos a ver así en gris. Vamos a ver que subió el archivo que nosotros queríamos colocar. Y ahí sí hacemos clic en guardar. En este botón azul de guardar, verificamos que esté cargado y lo guardamos. Y después de guardarlo, pasamos al siguiente paso, que es liberar el archivo. Ahí nos va a aparecer este pequeño cuadro de diálogo y hacemos clic en liberar. Antes de terminar, podemos hacer un control de pocos segundos. ¿Estamos en el paciente y la atención correcta? ¿Está claramente identificado el procedimiento? ¿Registramos la información brindada? ¿Quedaron respondidas o documentadas las dudas importantes? ¿El consentimiento informado es legible? ¿El anexo quedó cargado? ¿El registro está liberado y visible? En pocos segundos, este checklist puede ahorrarnos muchos problemas posteriores. Tengamos en cuenta que hay situaciones especiales que requieren un cuidado adicional. Por ejemplo, pacientes que necesitan representación, urgencias, rechazo o revocación del consentimiento, barreras de comunicación o comprensión, cambios en el procedimiento inicialmente previsto. Y en todos estos casos no debemos registrar menos, debemos registrar mejor. Cuando existe una duda clínica, ética o legal, corresponde consultar los circuitos institucionales. Recuerden que tenemos un área de legales que nos puede ayudar mucho. Lo importante es que los casos complejos no se resuelvan en soledad. Hay errores frecuentes que podemos evitar teniendo cuidado y teniendo el checklist a mano, que es cargar un consentimiento sin haber hablado con el paciente, adjuntar un archivo ilegible, subir el documento de otra persona, utilizar un título tan genérico que después nadie sepa a qué procedimiento corresponde, olvidar liberarlo, olvidar guardarlo, intentar registrar varios días después una conversación que ya no recordamos con precisión. Entonces podríamos resumirlo en 3 acciones: conversar, registrar y verificar en ese orden. Todo este video se basa en el marco legal vigente, en el circuito operativo que actualmente está vigente en el TASI del Hospital del Cruce, pero como todo procedimiento institucional, ustedes saben que permanentemente lo revisamos, lo cambiamos y lo mejoramos, porque de eso se trata la calidad, de la mejora continua.
Ante situaciones particulares, esta capacitación, por supuesto, que no reemplaza la consulta clínica, legal o institucional que corresponde. Para terminar, queremos dejarles 5 ideas claves para que puedan llevarse. El consentimiento informado empieza en una conversación. El paciente necesita comprender antes de decidir. TASI documenta ese proceso, pero no lo puede reemplazar. El consentimiento firmado debe quedar legible, correctamente identificado e incorporado a la historia clínica. Y finalmente, un buen registro también es una forma de cuidado. Cuando explicamos con claridad, escuchamos las preguntas y respetamos la decisión de una persona, estamos haciendo calidad, estamos haciendo seguridad del paciente, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad profesional, pero sobre todo estamos ejerciendo una medicina más humana. La calidad, para que tenga sentido, tiene que ser profundamente humana. Gracias por ser parte del cambio.